Sean todos bienvenidos a este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas. Y pedimos al Eterno que nos abra el entendimiento para comprender su palabra en este tiempo en el cual nos ha correspondido vivir. La promesa del Señor a su iglesia es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y esta promesa fue hecha una realidad cuando en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y vino sobre aquellos que habían creído su palabra. Y de entre ellos separó vasos escogidos, en los cuales se manifestó una porción en la edades de la iglesia y en plenitud en el fin del tiempo para materializar su programa. Estemos atentos a la conferencia Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, donde el reverendo William Soto Santiago nos estará mostrando todo lo relacionado con este importante tema. Bienvenidos. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, donde Cristo nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo que no lo vería más, pero que sus discípulos lo verían. O sea que no lo verían más en carne humana después que se fuera, pero lo verían obrando en medio de su iglesia, que es el Espíritu Santo. O sea, el ángel del pacto que le dio a Israel por medio del profeta Moisés, al cual aparecía en una zarza allá en el monte Sinaí, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es la imagen del Dios viviente, que es el cuerpo angelical de Dios, y en palabras más claras, que es Jesucristo en su cuerpo angelical, el cual es la imagen del Dios viviente, como nos enseña la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recuerden que Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Primero la imagen, que es el cuerpo angelical. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo en cuerpo angelical, o sea, en espíritu, cuerpo teofánico primero. Y después le hizo un cuerpo físico del polvo de la tierra. El cuerpo angelical o teofánico, que es el espíritu de la persona, el espíritu de Adán, es la imagen de Adán, que es la imagen de Dios. Y el cuerpo físico que sacó Dios del polvo de la tierra, que creó del polvo de la tierra, es la semejanza física de Adán. Y por el consiguiente, Dios tendría una imagen, una semejanza física algún día, lo cual estaba en la mente de Dios. O sea que Dios
así como se vistió de un cuerpo angelical, teofánico, se vestiría de un cuerpo de carne igual al cuerpo físico de los seres humanos, pero creado por Dios. Y eso sería la semejanza física de Dios. Por eso cuando esto sucedió de acuerdo a la profecía, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14. Y en San Mateo capítulo 1, cuando se le revela a José, el cual pensaba dejar secretamente a María, la cual estaba embarazada, el ángel del Señor le aparece a José y le dice que recibiera a María, su mujer, porque lo que en ella estaba engendrado del Espíritu Santo era. Y por consiguiente, José recibió a María, su mujer Virgen, como dice San Lucas en el capítulo 1, que nos dice, hablando del nacimiento de Cristo, nos dice, capítulo versos 30 en adelante, el ángel. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, al Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas son las palabras del ángel a la Virgen María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y se hizo conforme a la palabra del ángel Gabriel en la Virgen María. Ahora tenemos la promesa de la primera vez de Cristo, la cual se cumplió de acuerdo a las Escrituras. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en su semejanza física con el nombre Jesús, el cual dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Por lo tanto, las palabras de San Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, que el Padre que le hablaba estaba en él. El Padre que hacía las obras estaba en él. Él decía que no hablaba nada de sí mismo y no hacía nada de sí mismo, sino como el Padre mostraba, así él hacía. Esa es la forma de Dios obrar. Le mostré en visión las cosas que el Padre iba a hacer, y entonces eran hechas a través de Jesús.
pero era el Espíritu Santo el que obraba a través del velo de carne, porque el velo de carne era nada menos que el templo humano de Dios. El Dios todopoderoso que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, luego estuvo morando en medio del pueblo, guiándolos, y le ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo, de un templo, en el cual Dios moraría y desde el cual Dios se manifestaría. Y lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte Sinaí. Encontramos que ese templo, al igual que el templo que construyó el rey Salomón, son tipo y figura de Cristo y por consiguiente también de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que nos dice San Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3. O sea, que los creyentes en Cristo forman el templo de Dios. Capítulo 3, verso 16 al 17 de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que los que han perseguido a los creyentes en Cristo y que en algunas veces los han matado, los han destruido, tienen problemas con Dios. Dios los destruirá a ellos también. Cristo en una ocasión, hablando de su cuerpo, cuando le piden señal, Él les dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. San Juan capítulo 12, verso 19 al 22. Ellos pensaban que estaba hablando del templo de piedras que estaba en Jerusalén, pero Él estaba hablando del templo de su cuerpo físico. Y cuando resucitó, entonces comprendieron que les hablaba de su cuerpo físico que sería destruido en la crucifixión. Pero en 3 días, al tercer día, Él lo levantaría, lo resucitaría. Por lo tanto, así como Dios moró en Cristo, Cristo mora en su iglesia todos los días, desde el día de Pentecostés hacia acá. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad, reproduciéndose en hijos e hijas, por medio de su Espíritu manifestado en su iglesia, en cada etapa de su iglesia, cada avivamiento o desbaratamiento de su iglesia. Él estaba reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual de Cristo. Todo lo que Dios es vacío en Cristo, Cristo lo ha vaciado en su iglesia. Y ahora, Hebreos nos habla claramente de la iglesia del Señor Jesucristo y nos dice San Pablo
en Hebreos capítulo 3, verso 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ven? ¿Cuál es la casa de Cristo? Su iglesia, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora la iglesia del Señor Cristo es la casa de Dios, la casa de Cristo, donde Cristo habita en el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. En Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien construido, en quien todo el edificio bien ordenado, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que así como la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual en donde Cristo está desde el día de Pentecostés, cada creyente en Cristo como individuo también es un templo espiritual. Como Cristo cuando dijo: destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días yo lo levantaré. Y ahora Cristo está morando no solamente en su iglesia como cuerpo místico de creyentes, sino en el alma de cada creyente en Cristo. Somos templo de Dios, templo de Cristo, templo del Espíritu Santo, orando en nuestra alma. Ese es el trono de Cristo en el creyente. Y el trono de Cristo en su iglesia es la edad de piedra angular. Por eso ha estado en su iglesia de edad en edad, pasando del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, para la dedicación de ese templo espiritual, para ser adoptado en el reino de Dios. Y cada creyente en Cristo, para ser adoptado, ser transformado si está vivo en el día postrero, y los que murieron ser resucitados en cuerpos glorificados. Así como en su primera venida, luego de transcurrir las diferentes etapas de la iglesia hebrea bajo la ley, Él vino de etapa en etapa, de edad en edad, manifestándose en el Espíritu Santo a través de los diferentes instrumentos que tuvo: profetas, jueces y así por el estilo. Y luego en Juan el Bautista, precursando la venida del Mesías, y luego en Jesús en toda su plenitud. Dios
con su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, se hizo carne en el cuerpo que se creó para sí mismo, para manifestarse en toda su plenitud y ser el templo humano de Dios, desde el cual estuvo hablando por 3 años y medio en la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Y falta para el pueblo hebreo 3 años y medio de la semana número 70 de Daniel, en la cual también le va a hablar directamente al corazón, al alma del pueblo hebreo. Y ahora juntar a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por tanto, es para este tiempo final la edad de piedra angular, la edad de oro de la iglesia, que es paralela a la edad de oro de la iglesia hebrea bajo la ley, en la cual se cumplió el ministerio de Cristo de 3 años y medio, en donde Dios estuvo velado en carne humana, en su templo humano. Para el día postrero será también como fue allá en el medio del pueblo, la iglesia del antiguo pacto, donde se cumplió la primera venida del Mesías de Dios en carne humana. Es para el pueblo del nuevo pacto, la iglesia del Señor Cristo, la promesa de la segunda venida de Cristo, el cual se ha manifestado en los apóstoles, en los mensajeros de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, y luego se manifestará en el día postrero en toda su plenitud, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente. El occidente y el oriente son los dos puntos de la venida del Mesías. En el oriente, la primera venida del Hijo del Hombre. En el occidente del continente americano, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y la segunda venida del Hijo del Hombre tiene 2 partes. Ya la primera se cumplirá en el reverendo William Branham, y la tercera se cumplirá en la venida del Señor con sus ángeles, con Moisés y Elías. Por tanto, estemos preparados, porque el que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en este tiempo final tiene la promesa hecha a su iglesia, que se manifestará en toda su plenitud. Él vendrá a su templo es su iglesia, y para este tiempo final es que se completará su iglesia, completándose así la construcción de su iglesia con piedras vivas, hijos e hijas de Dios, con los cuales es construida la iglesia, el templo espiritual de Cristo. Y ya lo que falta es la conclusión de la construcción del lugar santísimo del templo espiritual, con piedras vivas, seres humanos que lo recibirían en este tiempo final y serían colocados en el templo espiritual de Cristo en la edad correspondiente a este tiempo final. Es ahí donde Él estará en este tiempo final, en la construcción y en la manifestación plena que Él ha prometido a su iglesia para este tiempo final, para darnos la fe para ser transformados y raptados, darnos la fe para ser transformados los que vivimos y los que murieron, ser resucitados en cuerpos glorificados. Así es que podemos ver lo que está prometido para nuestro tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y por consiguiente tenemos que estar preparados para recibir las bendiciones de Dios para este tiempo final. El que dijo: yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo, continúa con nosotros. Continúa con nosotros en la edad que nos corresponde, la edad de piedra angular. Estuvo de edad en edad hasta llegar a nuestra edad, la edad de piedra angular, la del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Él en su venida se manifestará en toda su plenitud y cumplirá su venida con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es importante comprender, conocer estas cosas, estar conscientes para saber lo que tenemos que estar esperando de parte de Dios. No podemos estar en tinieblas, sino tenemos que estar alertas, con nuestros ojos bien abiertos, para recibir todas las bendiciones que Él trae en su venida. Él está con nosotros, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para este tiempo final nos dará la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Él a la cena de la boda del Cordero. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, porque el que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está con nosotros. Él dijo en San Mateo capítulo 18, verso 20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. Por lo tanto, Él está con nosotros en esta noche, en Espíritu Santo, hablándonos por medio de su palabra directamente a nuestra alma. Y han oído ustedes la voz del Señor a través del Evangelio, y no han endurecido su corazón, sino que han dado su corazón a Cristo, para que Cristo les dé vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna, y no perecerá más. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo una cosa somos. San Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Cristo ha estado cumpliendo su promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en el tiempo final y Él está todavía con nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Qué gran bendición poder identificar hoy su manifestación entre nosotros. Les invitamos a comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla y seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com, donde podrán descargar totalmente gratis conferencias, literatura y mucho más. Les esperamos en la próxima emisión de su programa Palabras Fieles y Verdaderas, y que el Eterno les bendiga grandemente.